Bueno, en este punto en el que estamos, vemos que el que hizo esta caída aquí en EMU, pues de aquí ya genera un buen porcentaje de rentabilidad. Yo tengo unas posiciones a un 44% y otras a un 82%, 81 y pico, que está bien, ya está a punto de duplicarse. Esto fue un gap descendente alcista. Nvidia también hizo un movimiento, miren aquí cómo se dio. Ok, ahora vamos a esperar, se está acercando a la zona de oro, todavía no ha roto este canal, pero con esta rentabilidad se duplicaron las inversiones. Ok, vamos a ver SPY. SPY también se transformó en un gap descendente alcista, lo habíamos visto anteriormente. Vean que con esta caída trató de meterse en este cuadrante nuevamente, pero esa caída fue comprada, rompió con el piso del gap y de aquí ya estas rentabilidades pues se han prácticamente duplicado. Si era una fecha de strike de hoy para hoy o todavía de hoy para mañana, vamos con una rentabilidad de un 60-70%. Ok, vamos a ver el Nasdaq. También la misma historia, miren aquí donde habíamos trazado esta caída, ya lo habíamos pronosticado, una rentabilidad prácticamente que se ha duplicado. Todo esto hay que hacerlo inteligentemente, hay que hacerlo con criterio, hay que hacerlo con cautela. Miren aquí TNA también, donde estábamos esperando esta ruptura gap descendente alcista, se rompió el piso del gap aquí anteriormente y esta ruptura pues ha generado una muy buena rentabilidad. El problema es que hay personas que dicen que hay un gap bajista, un gap, recuerden que es en checkmark, abre abajo y empieza a subir, es como un checkmark, descendente alcista. Entonces muchos vienen y simple y sencillamente pues no sacan rentabilidades. Y entonces supongamos que no se dio y que más bien hace esto. ¿Qué pasa si se hubieran excedido? Si se hubieran excedido, pues no vamos a obtener ahí ninguna rentabilidad porque la ganancia la hubieran perdido. Por eso es que esto es de disciplina, esto es de constancia. Aquí estamos en este nivel, estamos esperando, vamos a ver en el día qué es la formación que nos está dando. Que esto está entre un doji y un martillo, todavía no se ha terminado de definir. Ahorita empieza en la parte con más volumen, que es después de las 3:30, 3:40 pm aproximadamente, pues ahí es donde van a empezar el volumen cada vez más. Mientras tanto, en EMU, miren esta formación en día que se ha dado. Ahora si la pasamos ahora, vean lo que teníamos aquí. Vean esta formación. Vean que venimos, esto es muy interesante porque vean que venimos de una caída, ¿verdad? Esa caída viene ya tiene larga data. Vean de dónde viene este canal. Una caída descendente. Luego venimos acá a este canal descendente, lo trazamos y vean aquí donde estamos. Esta subida ha sido increíble, la rentabilidad que ha dado ha sido muy buena y ahí sigue todavía en su movimiento. Yo ya salí de una parte de los contratos, sin embargo el resto de contratos todavía tengo unos a un 66% y otros van casi por un 100%. Recuerden que esto depende es de la fecha de strike que ustedes compren y el precio de strike que ustedes compren y de la fecha de vencimiento. Entonces, si ustedes vienen y dicen, mire, este gap descendente alcista, ok, se dio, ¿verdad? Vean aquí en 15 minutos lo que pasó aquí. Miren esta confirmación. Muchos vienen y lo agarraron acá, que fue la confirmación de hora. Que aquí fue donde al menos yo personalmente le agregué contratos. Pero si los hubiera comprado solamente con esta vela, todos mis contratos estuvieran casi en el 100% como tengo una porción. La otra porción yo la compré aquí, en esta vela. Y vean que así, en cuestión de unas cuantas horas, mi rentabilidad pues ha superado el 60%. Ok, entonces vean que esto no se trata de hacer un montón de trades, no se trata de hacer miles de trades y 10%, 5%, no, se trata de saber lo que estamos haciendo y aplicarlo en el momento adecuado. Esta caída aquí también fue comprada, le sacamos rentabilidades, veámoslo aquí.
Ahora bien, todavía estamos, quiero que sepan esto, vean. Quiero que todavía, o sea, quiero que tengan claro que si nosotros trazamos bien estos canales, vamos a trazarlo, vamos a acomodarlo. Al estar aquí en este punto, podemos considerar un contexto en donde todavía estamos dentro de un canal. Vean, tienen que aprender a trazar las líneas. Vamos a acomodar este canal que aquí no está acomodado y eso no nos funciona. Vamos a ver si el mercado va a querer seguir la tendencia al alza o simplemente pues se va a regresar. Vean este martillo tan hermoso que está dejando acá. Esto, claro, estamos en una zona un poquito peligrosa, ¿cierto? Pero este martillo aquí está precioso. Estamos esperando que se nos dé una señal nada más. Recuerden que aquí estamos 40 sobre 20. Entonces, vean que como puede que termine de romper y suba. Fíjense que me está respetando el canal me lo está respetando. No hay aquí ninguna ruptura clara todavía, pero no quiere decir que no se vaya a dar. Ahora, está respetando toda esta caída ascendente, la está respetando. Si por X o Y razón no la quisiera respetar, pues hay que ver, empezar a ver las señales de desaceleración y podríamos tener más bien este panorama. Hasta el momento, la caída fue comprada y estamos perfilándonos a que pase esto. ¿Ok? Eso como primera instancia. Ahora vamos a ver Meta, que Meta hoy estamos en reporte después de que el mercado cierra. Habíamos dibujado dos panoramas. Vamos a ver si se acuerdan. Miren, esta caída fue comprada, también un gap descendente alcista. Aquí el que compró primera vela roja pues se desvalorizó por completo porque eso lo estamos viendo en hora. Si lo vemos acá, vean que aquí el mercado ya está mostrando señales de desaceleración, señales de que él quiere subir, todavía no sabe qué hacer y esta vela pues fue una confirmación. ¿Por qué esta vela fue una confirmación? Bueno, simple y sencillamente por esto. Bueno, ¿qué fue lo que hizo aquí? Si lo vemos con cautela y con mucho cuidado, ¿qué fue lo que me hizo aquí? Quiero que lo vean bien. Vamos a ponerlo en grande. ¿Qué fue lo que hizo aquí con esta vela? Pues me superó el nivel de esta vela roja. O sea que toda esa caída fue comprada. ¿Qué quiere decir? Que el mercado quiere cambiar de tendencia. Mucho ojo con eso porque estamos en temporada de reporte y hoy es el reporte. Entonces ustedes tienen que tener, bueno, los que ya tienen experiencia con reporte, no es que subió, bajó dinero y ya gané. No, esto es disciplina y demás. La distancia de los strikes es la que nos va a decir, al menos en el earning, cuánto es que va a subir. Entonces, si habíamos hablado de un strike en la mañana, de estos 620, Meta puede subir, sí, pero estos strikes son carísimos. Si yo les digo aquí ahorita, Meta, estamos hablando de que está ahorita en $540, ¿cierto? Si vamos a comprar Meta, estamos hablando de que a 620 con una fecha de expiración de mayo 2, una fecha de expiración, les voy a decir ahora, 620 vale $150. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver un momento. Por eso es muy importante prestarle atención a las noticias, pero hay que saber discernir cuáles son las noticias que de verdad nos sirven y cuáles son las que no. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta por el resultado del Producto Interno Bruto y demás de hoy, no fue un resultado bueno. Y eso fue lo que hizo que entráramos con un mercado que quería hacer como bajar. Pero ven que el mercado en realidad quiere subir. O sea, él está peleando por subir. Él está peleando todos estos precios. Y no solo lo estamos viendo en Meta, lo estamos viendo en general. Miren Spine cómo está. Miren el Nasdaq cómo está. Ahora bien, ustedes también no verán muchas personas en las tiendas comprando y demás, pero sí compran online. Miren Amazon cómo está, miren Meta, ¿ok? Muchas compañías por supuesto que se están viendo afectadas y eso puede hacer que la acción se mueva hacia abajo. Pero Meta depende mucho de negocios online y ahora la mayoría de los negocios son online. Entonces, los ingresos, independientemente de eso, pues van a seguir creciendo.
y la gente va a seguir utilizando sus servicios. Entonces, si este reporte va a superar esas expectativas, entonces, si lo vemos objetivamente, eso va a elevar el precio. Ahora bien, si nosotros estamos hablando objetivamente de 540 a 620 aproximadamente, podemos poner un strike a unos 615, estamos hablando de unos 180 a 200 dólares. ¿Okay? Y si nos bajamos un poco más, estamos hablando de 610, 612.50, estamos hablando de 220 a 200, de 200 dólares a 220 cada contrato. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos alejamos más todavía y nos vamos a un strike un poco más bajo, no 650, pero sí un 640 aproximadamente. 640, pues 640 estamos hablando de 73 dólares, porque es 0.73, eso sería 73.80. Ahora, si el movimiento es más fuerte, se van a valorizar todos. Bien, ¿qué sería un movimiento fuerte? Bueno, vamos a ver las estadísticas. Entonces vean que un movimiento fuerte podría ser de unos 15%, de 14 a 15%, vamos a poner un 15%, sacando un promedio. Ahora, el hecho de que ustedes paguen más por un contrato no quiere decir que se va a valorizar. ¿Por qué? Porque por eso está la volatilidad implícita. Entonces, suponiendo que Meta sube un 19%, aquí hay dos eventos, tres, vean, 1, 2, y si nos vamos a la siguiente página, ¿se acuerdan que lo vimos en la mañana? 3 eventos que son de más del 15%. Estos contratos se van a duplicar. Sí o sí. Ahora, un 19% pues sería súper extraordinario. ¿Por qué? Porque aquí estamos en 540. Estos 540, si nosotros le sumamos un 15%, ¿cuánto es? Vamos a, con calculadora en mano, vamos. 540 por el 15%, estamos hablando de 81 dólares más. 540 más 81 dólares, estamos hablando de 621. Estamos hablando que un strike a 635, como lo hemos puesto 640, no va a llegar al strike, pero sí se va a acercar. Y eso ya, solo el hecho de que se acerque, hace que se valoricen. Ahora bien, si ponemos el strike de 620, como lo hemos calculando un 15%, para no irnos tan arriba, 620, estamos hablando de que cada contrato de esos pues va a costar 150 dólares. Esos 150 dólares bien se pueden transformar en 200 a 300%. ¿Ok? Esto es estrategia para calls. ¿Ok? Vamos a ver un momento. Esto es importante porque vamos a ver. Para put, si nosotros le restamos ese mismo 15%, estamos hablando de 80 dólares. 540 menos 80 dólares, estamos hablando de 460. Por eso era que hemos trazado este strike. Ahora, si ponemos un put expirando para en mayo 2 con un strike de 460, quiere decir que ese put cuesta ahorita 61 dólares. ¿Okay? Quiere decir que estamos entre el margen de 60 a 80. Ahora, si nosotros nos vamos a las estadísticas y esas estadísticas vemos cuánto baja aproximadamente, estamos hablando de 14%, aquí llegó a 16, pero bueno, cerró en 10% negativo. Miren, 20 y pico por ciento, 26%. Si nosotros tenemos un put con 14, 15%, como lo habíamos dicho, estamos hablando de 460. En este caso, estos contratos put se valorizarían. Estamos hablando de que ese contrato costaría 60 dólares aproximadamente.
$60 y llegaría a costar 1.880. O sea, que 1.880 entre 460, estamos hablando de 4 veces la inversión si Meta llega a este contrato, si llega a este strike price. Estamos hablando de aquí, ¿ok? Entonces estamos hablando de que para ganar bastante dinero, pues tiene que subir más del 17-18% y llegar a valores extraordinarios para que realmente vaya a generar rentabilidades. Entonces, para que ustedes pues vayan teniendo un cálculo. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿ha ocurrido eso? Pues sí, ha ocurrido eso, sí ha pasado. Y si vemos las estadísticas, sí ha pasado. ¿Ha ocurrido la mayoría de las veces? La respuesta es no. Esto no ha pasado prácticamente. Entonces, si lo vemos 1, 2, 3, 4 eventos, 3 en calls, 1 en put. Vean. 3 en calls, 4 y 1 en put, ¿cierto? 2 en puts, 3 en calls, 4 en calls y 3 en put, 3. Estamos hablando de 4-3 aproximadamente, estamos hablando de un 60-40%. Ahora, si nosotros vemos aquí, la mayoría, las últimas veces, este porcentaje pues no ha sido concomitante. Entonces, hay que ver qué volatilidad pues tiene Meta en este momento. Vamos a ver, en un porcentaje como este, que suba un 28%, vamos a ponerle un 20%, no nos vayamos tan arriba, vamos a ir a un 20%. Estamos hablando de 541 por el 20%, estamos hablando de $108. $108 más esos 541, estamos hablando de 649, que por eso era que habíamos puesto este strike a 650. Estamos hablando de que son $108. Si ese strike ahorita para calls, estamos hablando ahorita para calls, ¿verdad? Si ese strike para calls vale ahorita para mayo 2, vale 600 a 649, les voy a decir ahora, 650 en este caso, vale $48. ¿Cuánto se puede llegar a valorizar? Costaría ahorita mismo 1910. Entonces, 1910 entre 48, estamos hablando de más de 20 veces la inversión. ¿Ok? Entonces, vean cómo esto es bien importante, pues estudiarlo de cerca, ver las estadísticas. Aquí no se meten las emociones, aquí se mete es la inteligencia emocional. Hay que aprender a controlar las emociones. Simplemente es una estrategia. Puede tener más riesgo que las demás. Puede pasar esto, puede pasar esto. ¿Qué es más probable en este caso? Bueno, vemos un gap descendente alcista, que fue la formación de hoy. Los strikes están más cerca para el call. Gap descendente alcista, estamos en zona de techo, pues podría tener un poco más de consistencia, pero el problema es que el caso de los earnings ya es diferente, entran en juego otros factores y entonces hay que tener mucha cautela en esta parte. En este caso, a mí personalmente no me sorprendería ni una de las dos, pero si ustedes me dicen, bueno, ¿ustedes creen que las personas que venden en línea van a bajar el presupuesto para marketing y demás? Yo no lo creo. A pesar de que hay nerviosismo y todo, yo creo que el marketing es lo último que las personas pues van a prescindir, ¿cierto? Entonces, esto es un ejercicio mental, esto es un ejercicio de entrenamiento. Esto es así de siempre.
Hay otras cosas pues que sí se ven afectadas por el comercio internacional, como lo es la ropa, como lo es este las tiendas de ropa y demás. Pues esto sí se ve un poco más afectado porque no son eh, eh, situaciones o artículos que son prescindibles. ¿Ok? Entonces vean que pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que salga ahorita en Market Watch, que simple y sencillamente de las personas por el nerviosismo se bajaron las ventas en Meta y demás, pues podríamos obtener este escenario. Pero también puede pasar que diga, bueno, no, la verdad es que el rendimiento no ha bajado, Meta se sigue moviendo igual. Y bueno, aquí lo que a nosotros nos interesa es que se mueva para cualquiera de los dos lados, pero que se mueva bastante. O sea, que un movimiento en esta zona, vamos a ver, quiere decir que un movimiento en esta zona no va a generar rentabilidades. Tiene que ser un movimiento que sobrepase estos strikes y que sobrepase estos strikes para poder generar rentabilidades. Recuerden que estamos en un momento en donde estamos con muchas situaciones globales pues que están afectando las tarifas y demás. Sí puede que exista nerviosismo, pero si nos vamos de acuerdo a las estadísticas, análisis técnico y demás, pues es más posible que pase este escenario. ¿Ok? Vamos a revisar esto un momento y ya vamos a regresar. Necesito que vean bien lo que son las estadísticas. Necesito que analicen bien la parte donde estamos hablando para calls, donde estamos hablando para puts, los strikes que tienen que ocurrir para que esto pase. Les voy a dejar la imagen y ya regresamos. Muy bien, entonces vamos a hacer una revisión general y ahorita vamos a estudiar otras compañías. SPY, bueno, ha dado una respuesta hoy muy buena. Seguimos dentro de una formación bajista todavía, pero ahí vamos en camino, ¿cierto? QQQ también tiene un gap descendente al alza. Vamos a ver. Todavía no se ha presentado ruptura. Hay que tener mucho cuidado aquí porque vean que estamos presentando señales de desaceleración. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Apple, pues mira, está enseñando señales de desaceleración. Meta, bueno, ya vemos la parte de las distancias, de los earnings, ya hicimos cálculos. Si somos un poco optimistas en cierta forma, pues uno se va a parte de los options trading. Vemos como podemos estar, bueno, relativamente cerca. Ahora la otra opción es que nos acercamos a lo mismo que ya hablamos, de 615 a 620, esos strike, pues son distancias todavía que son considerables, pero claro, ya las opciones ya no van a valer de 80 a 100 dólares, ya no va a costar 73 a 80, ya va a costar pues de 150 a 220 dólares cada uno. Entonces eso es importante que lo tome en consideración. Entonces eso estamos hablando para opciones call. Y luego para puts, pues bueno, estamos hablando el mismo panorama, ¿cierto? En cuanto a Microsoft, bueno, Microsoft es mucho menos volátil. Históricamente, pues ha tenido mucho menos volatilidad en todo lo que son estos eventos de reportes de ganancias. Y lo ideal sería encontrar un strike que es de un valor entre 60 y 80. ¿Okay? Y que quede pues relativamente cerca. Entonces, en el call ya hemos estado hablando de unos 415 a 420 aproximadamente. Ok. Y en la parte de los puts, pues estábamos hablando de 350 a... Perdón, de 360, pero lo pusimos a 365 porque
para asegurarnos de generar rentabilidades en caso de que baje bastante. Entonces, si estamos ahorita, el precio está en $390, básicamente. Quiere decir que este strike cercano a 420, ¿en qué porcentaje nos estamos basando? Acuérdense que estamos hablando de un 7 o un 8%. ¿Por qué? Porque estamos sacando un promedio de lo que es acá. Mira que un 7% es básicamente lo más alto que él ha llegado, pero miren esta volatilidad últimamente. Entonces, tendría que hacer un movimiento extremadamente grande para llegar a este strike y pasarlo, ¿verdad? Si nos vamos aquí a las estadísticas, bueno, con estos valores prácticamente no se ganan. Solo aquí en este call de que hubo en el earning, que fue un cambio pues importante. Que 7.7%. Y vamos a ver si hay otro por acá. 7.77, este es un put, miren que fue consistente, abrió abajo y siguió yéndose para abajo. Y este fue un call, abrió arriba y siguió yéndose para arriba. Claro, aquí el cambio fue en el earning, no en el post earning. El post earning prácticamente pues no hizo nada. Y vean que aquí el cálculo que estamos haciendo es valorando este 7 o 8%. Entonces, si hablamos técnicamente, pues vamos en día y vemos que tenemos los promedios móviles 200 sobre el de 100 y 40 sobre 20. Entonces, tendría que dar una ruptura acá para que pase esto. Vean que no se ha salido todavía de este canal lateral, no ha querido salirse de ahí. Habría que ver cómo es que se comporta la acción en esta parte, dependemos de este reporte. Otra acción interesante que ha venido cayendo por cuestiones bueno, subió bastante cuando fue la parte de la pandemia. Vean que es el reporte mañana antes de que el mercado abra. Ok, entonces vamos a tener que cuando dice BO es Before Market Open, el reporte es mañana en la mañana, quiere decir de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana. Ellos van a estar haciendo reportes. Moderna es una acción que ha dado muchas rentabilidades en el pasado. Si vemos aquí vamos a quitar esto aquí un momento que no les estorbe. Si vemos aquí, pues Moderna estuvo en un pico alto, estuvo en $168. Vean ahora lo que cuesta, $39. Llegó y bueno, está ahorita en 28.44. Podemos ver que Moderna pues viene de una caída grande. Vemos aquí. Si veamos aquí, trazamos esta caída en este momento, por ejemplo, pues Moderna cayó, rompe y vean cómo él va respetando promedios móviles, ¿cierto? Él no se sale de estos promedios móviles. No se ha dado todavía ningún acontecimiento que nos haga ver que él realmente pues quiere cambiar de tendencia. Ahora bien, si nosotros trazamos esta tendencia a largo plazo, vamos a eliminar esto porque no quiero que se confundan. Quiero que vean Moderna aquí de dónde viene. Quiero que vean esta caída que él está generando. Vean los promedios móviles como estamos todavía 200 sobre 100, 40 sobre 20. Esto es un gráfico semanal, ya nos vamos a ir a verlo diario. Necesito que entiendan bien cómo trazar las líneas y demás. Quiero que lo analicen un momento. Vamos a ir a SPY un momento y ahorita regresamos porque necesito ver que ustedes lo empiecen a analizar. Vean aquí por ejemplo. Si nos vamos a SPY, pues por supuesto que aquí habíamos tenido una ruptura, se sacó rentabilidades. Él está peleando bien estos valores, él los está peleando.
Esto tenemos que ser claros. ¿Okay? ¿Está enseñando señales de desaceleración? Pues sí, pero no sería una sorpresa tampoco que el mercado se caiga. Quisiéramos que rompa y que siga adelante, pero no nos puede sorprender. ¿Por qué? Porque hoy tenemos dos reportes de unas compañías que son grandes. Estamos en este contexto, él está peleando estos poderes, estos valores, y entonces vamos a ver. En Meta, si nos vamos a la parte de análisis técnico, en Meta, pues esta caída ha sido comprada. Vean que Meta, aunque hemos tenido señales alcistas, pues ella ha venido subiendo. Está en zona, vamos a ver, está tocando promedio móvil de 20. Habría que tener aquí cuidado porque le está tocando promedio móvil de 20. Venimos de una caída, pero estamos todavía dentro de un canal descendente. ¿Okay? Vamos a ver Amazon. Ven que Amazon fue un gap descendente alcista. Nvidia hoy dio muy pero muy buena señal y muy buena rentabilidad. EMU también. Esta rentabilidad que había dado EMU. Imagínense que si lo vemos aquí en hora, unos 15 minutos, podemos ver que él había roto. Ok, vean que todavía estamos en promedio móvil 40 sobre 20, pero estamos 100 sobre 200. El que compró en esta vela de aquí ya se le duplicó la rentabilidad. Y le digo porque yo lo compré, a mí se me duplicó. Ahora, el que se esperó a esta otra vela de confirmación, a esta otra vela, pues bueno, compró y al menos yo también ahí le agregué contratos. Y voy por este momento voy por un 55% de rentabilidad en cuestión de las cuantas horas. Vean como esto no se trata de hacer un montón de trades al día ni nada de eso, sino se trata de saber lo que se está haciendo. Ok, PayPal pues había dado un reporte, abrió arriba, cayó, esta caída fue comprada, volvió a caer y la caída ha sido comprada nuevamente, pero seguimos dentro de un canal descendente. Seguimos dentro de un canal descendente, entonces aquí estamos pendientes de ver qué es lo que pasa. Estamos con señales alcistas, el mercado quiere subir. Estamos en un periodo donde no me van a invertir todas las ganancias, las rentabilidades que han obtenido, no me las van a agarrar para invertirlas acá. Eso es simple y sencillamente un buen trade. Es un trade más. Aunque sea el mejor trade del mundo, es un trade más. Necesito que sean congruentes con lo que están haciendo y que empiecen a invertir con criterio. No pueden decir, bueno, yo aquí voy a invertir todas mis ganancias porque se va a dar sí o sí. No, esto es parte de un plan. Y por eso nosotros en el seminario siempre les enseñamos planes de inversión para principiantes, para intermedios, para avanzados. ¿Por qué? Porque esto es un juego mental. Esto, si ustedes se dejan llevar, se lo va a llevar la corriente. Ustedes no pueden permitir eso. Ustedes lo que tienen que hacer es invertir con criterio, estrategia, no dejar que las emociones los controlen, por supuesto. Vamos a revisar esto un momento. Aquí hay un montón de rayas, pero es porque estábamos trazando los strikes de Meta posibles para calls, posibles para puts. Ya habíamos calculado estadísticas y demás. Por cierto, se las voy a poner acá. Estamos pendientes de Meta, el earning hoy. ¿Por qué le hemos prestado más atención a Meta? Bueno, porque Meta es una de las tecnológicas pues más grandes que hay. Ok, así. Les voy a dejar la estadística, revisémosla y ya regresamos. Muy bien, entonces vemos como el mercado está súper optimista, está subiendo con fuerza. Si ustedes pues habían comprado, habían puesto el límite para la venta, pues revisen otra vez. Necesito que revisen y que empiecen a sacar rentabilidades. Ok, entonces esto también le va a ayudar. ¿Se acuerda que ayer hablamos de la parte de el plan mensual? Bueno, pues esto ayuda a que este plan al alza pues se siga dando. Vean lo que fue Nvidia, que hoy dio una señal clarísima. Lo que fue, vean, lo que fue
SPY también, QQQ también, habíamos hablado de TNA también, habíamos hablado de MU también. Todas pues están con muy buena rentabilidad. Okay. Vamos a esperar los resultados de Meta. Esperamos que los resultados pues sean bastante positivos. Sin embargo, ya es hora de ustedes, bueno, ir tomando rentabilidades si no las han tomado. Ok, ya regresamos. Bueno, habíamos hablado de Moderna. Lo estamos viendo ahora. Vamos a ir calculando las distancias. Moderna es mañana, antes de que el mercado abra. Si hablamos porcentualmente en Moderna, podemos ver varios. Vamos a ver. Estamos hablando de que en este caso Moderna, vamos a ver, lo importante es que Moderna cuando abre arriba, pues él sigue subiendo, ¿verdad? Podría ser más un pre-post earning que un earning como tal, porque vean que tampoco es consistente. Él entra positivo, llega a un máximo un poquito más arriba y termina negativo. Entra muy negativo y luego empieza a subir, termina menos negativo. Entonces, pues el que quiere invertir puede invertir. Yo me inclinaría a ninguno. Compraría los dos exactamente la misma cantidad. Estamos hablando de que si en Moderna se invierten $100 para calls, también $100 para put, y alguno de los dos pues se tiene que duplicar para poder recuperar esa inversión. Okay. Y vean lo importante, que porque siempre les digo que tienen que revisar al final del día. Vamos a ver SPY. Miren acá SPY cómo está rompiendo tal y como lo habíamos dicho. Nos quedamos para adelante. Ha sido muy buena entrada. QQQ también. Igual recuerden que todo lo que son los ETF, SPY, QQQ, pues se puede esperar hasta las 4:14 para comprar contratos. Lo que es Meta, pues sí, vamos a ver que puede ser 45, 80. Vamos a ver Microsoft. Tiene que ser a un 7-8% de distancia. Y Moderna, bueno, Moderna está relativamente cerca. Viene de una super caída como la habíamos visto hace poco. Si Moderna da un resultado importante, pues vamos a ver. Vamos a ver aquí. Obviamente lo de los $100 pues no es obligatorio. Pueden, si consiguen algo en $60, $50, pues genial, ¿verdad? Vamos a ver. Podemos esperar pues este panorama. Todavía quedan unos cuantos minutos para que cierre el mercado y uno puede irse preparando. Moderna tiene algo que es muy especial. Moderna tiene algo muy especial, y es que Moderna, cuando Moderna sube, bueno, aquí anteriormente lo estuvimos sacando rentabilidades con estas caídas, porque él venía, rompía el promedio móvil de 20 y cuando subía lo tocaba y se devuelve, ¿cierto? Viene, toca promedio móvil de 20, cae y sigue subiendo. Y entonces ha sido muy consistente con estas partes. Ahorita estamos en un tiempo en donde Moderna pues está rompiendo promedio móvil de 20. Ok, vean que aquí estamos en día, pero vean que si nos vamos ahora, pues ya estamos promedio 20 sobre 40, ¿verdad? Ya se cruzaron los promedios móviles acá. Podemos ver Moderna como aquí se está empezando a abrir el disipador, y esto significa que el volumen de compra pues está aumentando. Vemos aquí el SPY está empezando con este movimiento súper espectacular. Uno puede estar pendiente de las noticias, pero hasta cierto punto, porque ustedes tienen que saber cuáles noticias sirven y cuáles no. Entonces normalmente las noticias son muy pero muy amarillistas. Entonces
Si ustedes dejan guiar solo las noticias, ustedes no van a invertir nunca porque siempre les van a estar metiendo miedo de todo. Y aquí ustedes tienen que decir, bueno, se está aplicando X estrategia, pum, compro, pongo el límite, aprieten el botón, por favor, aprieten el botón para comprar, pero también aprieten el botón para vender, para sacar rentabilidades. ¿Recuerden qué meta estamos esperando estas rentabilidades? Están comprando Meta, muy importante. Microsoft, pues bueno, hay expectativa. Moderna pues ha caído bastante. Acuérdense que Moderna es una compañía farmacéutica y demás. Ha avanzado mucho, pero si hay un resultado sobresaliente en esos estudios, pues eventualmente puede venir un cambio considerable en esta acción. ¿Ok? Entonces, ya en este punto, pues cada uno toma su decisión. Yo no les voy a decir compren, yo no les voy a decir vendan. Simplemente acuérdense que ya los que vieron el seminario ya están preparados para esto, ya están entrenados, ya ven las oportunidades. Cada uno sabe cómo interpretar el gráfico, cada uno sabe las estrategias que usamos para comprar, para vender. Ya ustedes lo saben, ¿ok? Entonces, vamos a observar este momento. Quiero que lo observen, quiero que lo analicen y ya vamos a regresar. Ya estamos a unos cuantos segundos para que cierre el mercado. Ya en este momento pues está cerrando el mercado. Vamos a esperar si mañana sube o baja la acción de Moderna. En este punto pues el mercado ha cerrado. Vamos a ver una ruptura como tal, pues levemente se ha visto. Sí se ha visto cierto optimismo. Ok. Vamos a ver cómo Meta reacciona. Hay que ver cómo reacciona Microsoft. Es muy, pero muy importante que suban para que el mercado continúe con esta tendencia ascendente. Entonces es importante que estas compañías no solo den buenos reportes, sino que den reportes pues excelentes. Ok. Vamos a irnos aquí un momento. Y bueno, vamos a ver pues Meta todavía no lo ha dado. Vamos a ver Microsoft. Esto es positivo. Esto es súper positivo. Si esto cierra así, mañana hay rentabilidades con Microsoft. Si cierra así como estamos, vean a donde hemos trazado los strikes. ¿Ok? El mercado parece que lo está tomando de muy buena forma. Vamos a ver SPY. Entonces, vamos a ver. Es muy probable que si el mercado continúe así, pues que esto ayude, por supuesto, al SPY a subir. Okay, entonces, vamos a ver, muchas felicitaciones a todos los que han comprado, me parece increíble. Vamos a ver cómo amanecen mañana esas cuentas bancarias. Meta todavía no ha dado resultado, pero bueno, eso de Microsoft fue muy bueno. Ya parece que está pasando por el strike en este momento. Vamos a ver. Miren Microsoft. Oh my goodness. Bastantísimo bien. Excelente. Por favor, quiero que me escriban. Quiero ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó ahí? Vamos. Escríbeme. Quiero ver cómo se suenan esas cuentas bancarias el día de mañana, cuando empecemos a vender todas estas rentabilidades. Entonces vean que aquí no interesa si ustedes invirtieron $100 o invirtieron 1000. Aquí lo que importa es el porcentaje de rentabilidad. Esa es la parte que a nosotros nos interesa. Entonces, hay personas que dicen, no, es que hice $50,000 en X cantidad de tiempo. Sí, ok, pero ¿cuánto invertiste? Aquí esto se da para cuentas grandes y para cuentas pequeñas. Mañana es el día definitivo. Hoy no podemos cantar victoria. En este punto pues se ha subido y bastante. ¿Ok? Vamos a ver cuánto ha subido. ¿Cuánto ha subido él? Vamos a ver. Recuerden que hemos hecho estadísticas de Microsoft para más de un 7-8% y por eso era que hemos comprado ese strike. ¿Cuánto ha subido aquí? Pues Microsoft ya ha subido un 7.20%, llegó a subir un 8%, está bajando un poco, 7.25%. Pues bueno, vamos a ver cómo seguimos con Microsoft. Recuerden que no hay que cantar victoria hasta ahora. Hay que esperar al día de mañana. Meta, pues ahí vamos. Todavía no ha salido el reporte, parece. Miren, ahí está Microsoft. Como ya va saliendo el reporte.
Sale el reporte y se ve positivo. Ok, vamos a Meta. Que bueno, con Meta todavía no hemos visto movimiento, pero si nos guiamos por Microsoft, pues puede ser algo positivo. Entonces, vamos a ver Meta, ya regresamos. Ahora sí, ya regresé. Ahora sí, ya. Me estás pidiendo que haga las portadas, se las necesitan para los estudiantes, bueno, para que los chicos las... Bueno, ahí está. Ahí está Meta. Vemos como Meta pues ya salió el reporte positivo, se ve optimista. No ha podido llegar a los strikes todavía. Entonces, vamos a ver. Esto ya se ve reflejado pues en SPY. Si estos reportes pues sale bien, ya ustedes pueden ver que esto va a ir impulsando lo que es el SPY al alza. Ok. Meta pues este por ciento todavía es muy poco. Recuerden que Meta tiene que ser bastante elevado, pero sí nos puede ayudar con el SPY. Ok, entonces esto va a ayudar bastante. No quiere decir que con esto pues se va a ganar mañana, ¿no? Pero esto puede cambiar. Puede estar ahí, quedarse un tiempito y luego empieza a subir. Mañana es cuando lo vamos a saber, pero Microsoft, hasta el momento, Microsoft es el que está presentando rentabilidades. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, Microsoft va por 420. Yo había comprado este strike que les dije. Ok. Este strike que habíamos marcado acá. Estos son los strikes que nosotros compramos. Es muy, pero muy probable que se valorice. Está cerca de estar, bueno, in the money y demás. No, ya estoy in the money. Déjenme les digo un momento. Obviamente, pues no hay que cantar victoria. 417,50 era mi strike. El strike que habíamos marcado acá. Acuérdense que habíamos hablado 420, pero a mí me gusta siempre ponerlo un poquito más abajo para asegurarme que llegue al strike. Meta pues también. Qualcomm más bien bajó. Bueno, los resultados, Qualcomm no la analizamos. Qualcomm no la vimos. Vamos con Meta a ver qué se puede hacer. Vamos con Nvidia. Y bueno, Meta, ya salió el resultado. Meta beat expectations. Y Meta, si ya beat expectations, él dio un earnings per share de 6.43 versus 5.28 que era lo expected. Y el revenue fue de 42.31 billones comparado a 41.40 billones que fue lo expected. Ok, entonces vemos que tanto los earnings per share como revenue pues fue positivo. Vamos a ver Microsoft, mercado completamente alcista, por tanto QQQ también, por tanto SPY también. La acción de Apple pues la estaremos estudiando en estos días. EMU súper positivo, Nvidia también súper positivo. El mercado está muy positivo. Los reportes de Microsoft, bueno, fueron 3.46 dólares por share versus 3.22 expected, y el revenue fue de 70.07 billones comparado a 68.42 billones que fue lo expected. Aquí hay dinero, señores, aquí hay dinero. Mañana ya prácticamente pues han tocado el 100% en como mío. Quiero que me escriban si han aprendido lo moderno. Recuerden que se ve mañana en la mañana. EMU pues ya con esto lleva más de un 100% de rentabilidad, por supuesto. Esta caída aquí fue increíble, fue muy buena. Recuerden que las caídas son oportunidades. El hecho que se caiga el mercado no quiere decir que va a seguir cayendo, y eso es muy importante que lo sepan. Lo vimos en la clase de la mañana y ahora lo estamos viendo en la tarde, la confirmación de todo lo que vimos en la mañana.
Entonces quiero que lo revisen, miren ese SPY, cómo va volando ese SPY. Al video. Me mandó ahí en escrito cómo comunicarse con soporte técnico del TC2000. Eso va en una portada, me imagino. Luego en la otra portada va horarios del mercado. En la otra pagos y verificaciones, plataforma de tiempo real en otra y formulario de no profesionales en otra. La portada solamente les pongo esos títulos a cada una, digamos, y ya le pego los logos. ¿Sería algo así o estoy malentendiendo eso? Y bueno, yo espero que el que no entró, que no se me desanime, siempre hay oportunidades, pero bueno, aquí salimos con unas rentabilidades súper impresionantes. Esto del SPY pues ha sido tremendo éxito, QQQ también, Nvidia también, EMU, yo compré EMU, excelente. Microsoft pues hasta el momento vamos súper gloriosos con este rendimiento de Microsoft. Simple y sencillamente extraordinario, o sea, no hay más nada que yo les pueda decir, si sí o no, simplemente ustedes, si lo creen, lo aplican, y aquí se trata de estar aplicando las estrategias, se trata de estar aplicando el conocimiento, se trata de aplicarlo con manera disciplinada. Simple y sencillamente contenta, muchas rentabilidades, sé que a muchos les va a haber ido súper, pero súper bien, ¿ok? Aquí ustedes tienen simple y sencillamente, como les digo, reprogramar su mente. Ustedes reprograman su mente y estamos súper bien. Súper, súper bien. Y esto no es de estar comprando un montón de trades, estar pegados el día entero a la computadora y demás. No. Vean que eso no es lo que hacemos acá. Lo vimos en la mañana, hoy en la tarde, porque hay reportes de ganancias y hay transmisiones especiales de las clases. Súper contenta con todo esto que vimos el día de hoy. El mercado ya cerró. Ok, sepamos que los ETF después de las 4:14 pues ya no se reciben más órdenes. Tanto Microsoft alcista como Meta está alcista. EMU está alcista. Nvidia también está alcista. Miren Nvidia, esta ruptura como la habíamos pronosticado acá, tal y como lo dijimos en la mañana, compras, y mira esto, el panorama que estamos esperando tal y como lo estábamos diciendo, ok. Ahora en Meta, muy importante que lo sepan y quiero que lo refresquen, habíamos trazado los strikes y habíamos visto que esta rentabilidad de acá simple y sencillamente no se da, aquí se pierde en el call y se pierde en el put, y lo dijimos muy claro en las clases, ok. Sin embargo, miren por ejemplo en Microsoft, como aquí sí estamos in the money extremadamente. Miren cómo estamos in the money, estamos pasando el strike. Acuérdense que habíamos trazado el de 417,50. Habíamos calculado 420, pero a mí me gusta ponerlo siempre a 417,50, ponerlo un poquito más abajo para asegurarme que hit el strike. Entonces, recuerden lo que hemos hablado de Meta. Todo esto que está acá en este círculo, pues simple y sencillamente no se valoriza. Aquí se pierde, recuerden que con el call y con el put, como lo habíamos dicho en la clase. Estos strikes, aquí había que llegar a los strikes para poder generar rentabilidad. Acuérdense que habíamos hablado que Meta tenía mucha bola, tenía que llegar a porcentajes muy altos para poder realmente hacer dinero. Ok, vean estas volatilidades, esto no llega a ningún lado. Aquí se gana y se pierde, se pierde con el call y con el put si no llega al strike. Ok, entonces veámoslo acá. Microsoft, lo habíamos analizado, el strike para call, el strike para put. Esto es de no asustarse, ya lo habíamos visto anteriormente con la estrategia mensual, y esta estrategia miren cómo se está dando por acá. Vean que lo que hemos estudiado, miren esta semana cómo va simple y sencillamente impresionante. Ok, ahora si ustedes me preguntan que si hice algo en Meta, sí hice algo en Meta, pero aquí se invierte con criterio, aquí se invierte con responsabilidad. ¿Dónde más se invirtió? Se invirtió en SPY. ¿Dónde más se invirtió? Se invirtió en EMU. En EMU vamos súper alcistas. Vean que aquí me había roto a punto medio, y si lo vemos acá en los promedios móviles, pues hoy trazamos esta caída, un gap descendente alcista. Estamos aquí súper alcistas. Miren Nvidia, ok, como va
igual exactamente al plan de lo que habíamos dicho, ¿ok? Microsoft, pues ya estamos súper in the money, súper contenta con todo esto que ha pasado. Espero ver mañana todo esto reflejado en sus cuentas bancarias. Espero que estén súper, pero súper contentos con todo esto que estamos estudiando. Espero que les haya gustado la clase. Por favor, coméntenme, mándenme testimonios. Quiero saber cómo les fue. Quiero saber si están entendiendo las clases. Muy, pero muy importante. Ahora, Moderna, lo vamos a ver mañana temprano. Moderna, el reporte es antes de que el mercado abra. Ok. Ya hemos visto estadísticas y en Moderna habíamos quedado que era mejor para el pre-post earning. Ok. Para lo que es el post earning, habíamos quedado con Moderna. Viene después de una caída súper, súper, súper impresionante. Entonces, con Moderna actualmente siguen haciendo unos estudios, estamos esperando pruebas. Esto lo hemos pronosticado. Hasta el momento vamos en buen camino. Ok, vamos a ver SPY de nuevo. Pues SPY estamos dando en semana una ruptura en donde ya no estamos definitivamente por dentro de este canal descendente, por tanto se puede entender que estamos cambiando de tendencia. Igual recuerden, hoy es miércoles, no ha terminado la semana, aquí todo puede pasar, pero quiere decir que la estrategia mensual que habíamos hecho la semana pasada, cuando había roto este canal acá, pues va por muy buen camino. Muchas felicidades a todos los inversionistas que estudiaron, que invirtieron con disciplina. Y bueno, ya con esto me despido. Nos vemos mañana en la clase. Hasta luego.